Muy bien, chicos, muy buenos días. Estamos con el aula de segundo de secundaria, ¿verdad? Vamos a desarrollar en esta oportunidad nuestro tema número 4, el cual tiene como título Análisis vectorial. Sí, chicos, ese es el tema que vamos a realizar el día de hoy. ¿Ok, chicos? Muy bien. Para entender en primer lugar, chicos, qué es un análisis vectorial, tenemos que entender qué cosa es un vector, porque de eso es lo que está hablando este tema. A ver, para entender qué cosa es un vector, chicos, en primer lugar, tenemos que recordar que un vector está relacionado a las magnitudes, ¿sí? A las diversas magnitudes que hemos visto quizás en la clase anterior. Ahora, si queremos relacionar un vector con una magnitud, se puede hacer de la siguiente manera. Por ejemplo, si alguien aplica una fuerza, dice, de 60 newtons, aquí estoy aplicando la magnitud de la fuerza, ¿no? La fuerza dice que su unidad de base es el newton. Sería, si yo aplico una fuerza de 60 newtons a un bloque, no sabremos hacia dónde está aplicada dicha fuerza. O sea, que está faltando la dirección o el sentido. Sí, chicos, en pocas palabras, quiere decir, por ejemplo, si yo voy a aplicar una fuerza, esa propiedad, perdón, esa magnitud no está especificada completamente hasta que yo no indique hacia qué dirección está. Por ejemplo, si yo digo voy a aplicar una fuerza hacia la derecha, significa que la fuerza que yo estoy aplicando va a estar hacia la derecha. Si yo voy a aplicar una fuerza hacia abajo, la fuerza estará aplicada en dirección hacia abajo, ¿sí? Así vamos a tener una idea clara de cómo aplicar la fuerza, la velocidad, la aceleración, etcétera. Dice. A este tipo de magnitudes se le llaman vectoriales, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver ahorita. Existen dos tipos, por su naturaleza, ¿no? Dos tipos de magnitudes. Magnitudes escalares, aquellas magnitudes que no necesitan de una dirección, ¿no? De tener una dirección para que queden completamente establecidas. Como por ejemplo tenemos cuando vamos a medir el tiempo. Con el tiempo simplemente basta con decir la hora, una cantidad y listo, ya quedó determinada, ¿no? Como dice acá. Magnitudes escalares son aquellas que están perfectamente determinadas con solo conocer su valor numérico y su respectiva unidad, ¿sí? Otro ejemplo, por ejemplo, de la temperatura. Si yo digo, por ejemplo, ¿cuál es tu temperatura? Ah, ya, mi temperatura es de 30 grados centígrados. Basta con conocer qué cantidad es, ¿no? Para que quede establecido esa magnitud, ¿no? No hay necesidad de estar diciendo ¿cuál es tu temperatura? Ah, ya, mi temperatura es 32 grados a la derecha. No, no se puede mencionar de esa forma. Por eso que estas magnitudes, por ejemplo, el tiempo, otro ejemplo, la temperatura, son magnitudes escalares, que simplemente se necesita saber sus cantidades para que queden perfectamente determinadas, como dice el concepto, ¿sí? A este tipo de magnitudes. Hay otras magnitudes que son magnitudes vectoriales, que es lo que vamos a estudiar hoy en día, que son aquellas que dice que además de conocer su valor numérico y su unidad, se necesita, ojo, se necesita la dirección para que dicha magnitud quede perfectamente determinada. Por ejemplo, así como el tiempo, así como la temperatura, solo se pueden determinar sabiendo su cantidad, ¿no? Y su unidad, que puede ser el grado Celsius, o puede ser las horas, segundos, etcétera, ¿no? Hay magnitudes que es necesario conocer, aparte de su unidad y aparte de su cantidad, es necesario saber su dirección. Por ejemplo, si yo digo, si yo quiero irme a mi casa, como en este ejemplo, ¿no? Yo estoy parado en un punto y quiero irme a mi casa yo sé que está a qué distancia, a 80 metros, por ejemplo, ¿no? Mi distancia está a 80 metros, pero 80 metros ¿hacia dónde? ¿Ven? Con solo decir 80 metros, ahí todavía no está determinada la magnitud. Todavía no he determinado la magnitud, ¿sí? Solo sé que es 80 metros, pero no sé hacia dónde. Cuando yo diga 80 metros hacia el norte, 80 metros hacia el este, ¿no? Ahí estaré determinando correctamente la magnitud. Igual, por ejemplo, cuando aplico una fuerza, ¿no? La fuerza también es necesaria que
lleve un vector, o sea, una dirección, ¿no? Por ejemplo, a ver, yo he aplicado una fuerza de 50 newtons, ¿no? Recuerden que la fuerza, su unidad es el newton. Yo he aplicado una fuerza de 50 newtons, pero ¿para dónde? Para arriba, has jalado, ¿no? Has empujado para abajo. ¿Para dónde se aplica una fuerza? Siempre tengo que especificar, como lo ven en este dibujo, ¿no? Esta flecha va a indicar hacia dónde se está aplicando la fuerza. En este caso, para levantar este bloque, la fuerza se está aplicando hacia arriba. En esta figura, la flecha está indicando hacia dónde, ¿no? En qué dirección queda tu casa, ¿no? Yo sé que está a una distancia de 80 metros, pero ¿hacia dónde? En este caso sería hacia el sur, ¿no? Hacia el suroeste. ¿Sí, chicos? A ese tipo de magnitudes que se necesita saber un vector, que necesitan tener un vector, ¿no? Una dirección para poder determinarlas completamente, a ese tipo de magnitudes se le llaman magnitudes vectoriales. ¿Sí, chicos? A diferencia de estas, que son magnitudes escalares, que solamente se necesita saber sus cantidades, ¿no? Para saber, para que queden establecidas, este tipo de magnitudes necesitan saber también su dirección, aparte de su cantidad, su dirección. ¿Sí, chicos? Ahora ya tienen una idea clara qué cosa es un vector, ¿no? Vamos a verlo ahora de una forma más gráfica. Dice que un vector es un elemento matemático que sirve para representar las magnitudes vectoriales, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá cómo se grafica un vector. Si bien es cierto, tenemos nuestras dos rectas, ¿no? Un plano. El vector siempre va a tener dos elementos, chicos. El primero es el módulo. El módulo dice que es el valor numérico que va a tener el vector, ¿no? Si, por ejemplo, este vector puede tener un valor numérico, no sé, de 15, puede ser 15 metros, ¿no? Puede ser otra unidad de medida que pueda requerir una dirección, puede ser, como en este caso, 30 newtons, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? El módulo se refiere a la cantidad numérica que puede tener un vector. Y la dirección, que es el otro elemento de un vector, la dirección siempre va a estar dada por el ángulo. Si ustedes observan, este vector ha sido trazado en este punto, ¿sí o no? Al trazarse este vector, se ha originado lo que es un ángulo. Ese ángulo, chicos, siempre nos va a indicar la dirección hacia la cual se encuentra este vector. En este caso, hacia la derecha. ¿Sí? Esos son los dos elementos que tiene un vector. Tanto el módulo, que es su cantidad, como la dirección, que es hacia dónde se está dirigiendo, ¿no? Y bueno, el sentido en el que se encuentra, ¿no? Que es sobre el mismo plano. ¿Sí, chicos? El vector, ¿no? Sabemos que también se le conoce como el vector AB, que puede estar denominado por el módulo AB también. Muy bien, tenemos tipos de vectores, chicos. Tenemos los vectores colineales, aquellos vectores que se encuentran sobre una misma línea de acción, ¿no? Sobre una misma línea de acción, se les llama vectores colineales. Ojo, pueden estar en distintos sentidos, ¿no? Este puede estar a la derecha, luego está a la izquierda y así sucesivamente. Pero si están sobre una misma línea, se llamarán colineales. Tenemos los concurrentes. Dice que si sus líneas de acción concurren en un mismo punto, es decir, sus direcciones todas pasan por un mismo punto. Si, por ejemplo, en este caso, en estos tres vectores, si los tres vectores pasan por un mismo punto, sus direcciones van por un mismo punto, significa que ese punto de concurrencia va a originar que estos tres vectores sean concurrentes. ¿Sí, chicos? Tenemos los vectores paralelos, dicen, cuando las líneas de acción son paralelas, o sea, como cuando todas tienen el mismo sentido. En este caso, A es paralela con B, no es igual porque no está en la misma posición, ¿no? No están en la misma línea. Por lo tanto, no podemos decir que se pueden sumar o se pueden restar, ¿no? Solo sabemos que son paralelas. C, en este caso, este vector C, a diferencia de A y de B, es paralela pero está en sentido contrario. ¿Sí? Ahorita les voy a explicar qué significa cuando está en sentido contrario. ¿Sí? Tenemos
los vectores opuestos. Dice que son de igual tamaño, o sea, miden la misma cantidad, tienen la misma cantidad de módulo, pero con sentidos opuestos. ¿Qué quiere decir sentidos opuestos? Quiere decir que si, por ejemplo, el sentido verdadero estará determinado según mi ángulo, ¿no? Si, por ejemplo, yo he trazado este vector, ¿no? Y mi base está acá abajo, mi ángulo va a ser aquí, a la derecha, ¿no? Por lo tanto, mi vector, a medida que va aumentando, que va subiendo, mi número es positivo. Pero si mi vector, en vez de aumentar, mi vector va a ir disminuyendo, va a ir yendo hacia abajo, como en este caso, ¿no? Quiere decir que la cantidad de mi módulo va a empezar a ser negativa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a estar tomando la dirección contraria a mi primer vector. ¿Ok? Tenemos aquellos vectores que son iguales. ¿Cuándo decimos que son iguales? Cuando sus dos elementos son iguales. O sea, cuando tienen el mismo módulo, es decir, A es igual a B, ¿no? Y cuando tienen la misma dirección, ¿no? Cuando todos, por ejemplo, parten en una misma línea, todos parten hacia un mismo sentido. ¿Sí, chicos? Bueno, y por último tenemos a los vectores coplanares, ¿no? Que son aquellos que están contenidos en un mismo plano, ¿sí? Si tenemos otro plano de eso ya más se aplica para lo que son 3 dimensiones, ¿sí, chicos? Pero son coplanares siempre y cuando los 3 vectores que están en este plano estén en la misma posición, pero en otro plano, ¿sí? Ahí diremos que estos vectores son coplanares. Muy bien. Vamos a trabajar un poco ya con los vectores. Acá decimos que la multiplicación de un vector por un número escalar, ¿no? Si el número es positivo, se cumple lo siguiente. Por ejemplo, en mi primer vector A, ¿no? Mi vector A, que tiene módulo A, acá me dice que mi vector A va a valer 8 unidades, ¿no? Miren su distancia, ¿no? Y miren su dirección de ángulo. Ahora, ¿qué pasa si a ese mismo vector yo lo dibujo, pero en este caso el vector ha aumentado al doble? Sería 2 veces A. ¿Cuánto va a medir este vector? ¿Cuántas unidades va a tener? Va a tener el doble. Si mi primer vector medía 8, este segundo vector va a medir 16 unidades. ¿Sí? Porque me está especificando que el módulo es 2 veces el primero. En este tercer módulo, ¿no? Aquí en este tercer módulo me está diciendo que el vector es la mitad del primero. Por lo tanto, si el primero vale 8, un medio sería 4, lo que valdría este vector. ¿Sí? 4 unidades. Ahora, ¿qué pasa cuando el número es negativo? ¿No? Por ejemplo, en este vector, el vector B. Tengo este vector B que vale 4 unidades, por ejemplo. Si ustedes observan, tengo otro vector que me dice que es menos 2b. ¿Por qué menos? En primer lugar, porque está en sentido contrario a mi primer vector. Cuando está en sentido contrario a mi primer vector, significa que va a ser menos, ¿no? Y me dice que es el doble de b. Si b vale 4, este vector valdría 8, ¿verdad? Porque es el doble, 2b. Pero como está en sentido contrario, mi resultado sería menos 8 unidades. ¿Sí? En ese tercer vector tenemos algo muy parecido, ¿no? Si ustedes observan aquí, el vector está en sentido contrario a mi primer vector, que en este caso me dice un medio de b, ¿no? Este vector mide un medio, menos un medio de b. Si yo veo que b está en sentido, ¿no?, hacia la derecha o hacia arriba, ¿no?, y este vector está en sentido opuesto, significa que este vector va a ser negativo. ¿Sí? Este vector va a ser negativo. Por lo tanto, me dice aquí menos un b. Ahora, un medio, ¿no? Un medio de b. ¿Cuánto es un medio de b? Un medio de b es 2. Mi resultado será, como es negativo, menos 2 unidades. Y para eso se cumple lo siguiente, ¿no? Que para números positivos mayores que 1, el vector va a crecer, dice, y se mantiene el mismo sentido. Pero para números que son menores que 1, para cantidades que son menores que 1, el vector disminuye, como ven. Disminuyó cuando el vector
¿no? Era diferente de 1, ¿no? O menor que 1, mejor dicho. Pero se mantiene el mismo sentido. Cosa diferente pasa cuando los números son negativos. ¿Qué pasa con el sentido? El sentido va a cambiar, como observan. Cuando me dicen que el vector es negativo, entonces quiere decir que la dirección del vector ha cambiado, se ha vuelto opuesta. ¿Sí, chicos? La suma de vectores o vector resultante dice que consiste en reemplazar a un conjunto de vectores por un único vector llamado resultante. Es lo que vamos a ver ahorita. Muy bien. Métodos para hallar el vector resultante. El vector resultante, chicos, viene a ser el vector que resulta de unir varios vectores. Por ejemplo, para vectores paralelos y o colineales, ¿no? En este caso se consideran como si fueran simples números naturales. Es decir, vectores paralelos o colineales. ¿A qué se refería en este caso? Cuando los vectores están en una misma línea. ¿Sí, chicos? A esos son colineales. ¿Qué pasa aquí, por ejemplo? Si el vector A mide 2 unidades y el vector B mide también 2 unidades, pero si ustedes observan la gráfica, A está en una dirección y B está en otra dirección, ¿sí o no? ¿Cuál será mi vector resultante aquí? Voy a unirlos, ¿no? Si este es positivo y este es negativo, ¿cuál será mi vector resultante? ¿Cuánto? 2 positivo más 2 negativo, ¿me va a dar? Profesora, yo es que he puesto 2 positivo y 2 positivo. Claro, no, yo he puesto aquí que el valor de B vale 2, pero yo veo que B está en sentido contrario a A, por lo tanto yo entiendo que acá será 2 negativo, ¿sí? Por lo tanto, aquí será 2 positivo con 2 negativos, 2 menos 2 se va a eliminar, me va a quedar 0, mi resultante aquí sería 0. ¿Sí, chicos? ¿Por qué? Porque están en sentidos contrarios y tienen las mismas cantidades. Vamos a ver en este ejemplo para que se den cuenta. Aquí tengo en esta línea, ¿no? En esta línea de acción, tengo dos vectores, el vector B y el vector A. Me dicen que el vector B vale 3 y el vector A vale 1. El vector, chicos, el vector positivo siempre será aquel vector que va en la misma dirección que mi ángulo. ¿Cuál de esos dos sería entonces el vector positivo? ¿El B o el A? ¿Cómo? Mi vector resultante siempre será... ¿Cómo dice? B. Claro, mi vector positivo será B, porque está en la misma dirección que mi ángulo. Por lo tanto, si B es positivo y si yo observo A va en sentido contrario. Por lo tanto, A será negativo. Sería negativo. ¿Cuánto valía A? A valía 1. Pero como es negativo, será menos 1. Menos 1. Y B valía 3, ¿no? O sea, conserva su 3 positivo. Por lo tanto, mi vector resultante... Igual vale 3. 3 menos 1 será... 2. En esta línea mi vector resultante sería 2. 2. Es lo mismo que hice aquí, ¿no? En esta línea tenía este vector que vale 2 y este vector que va aparentemente vale 2, pero como está en sentido contrario va a valer menos 2. 2 menos 2 va a salir 0. Aquí, B que vale 3 y 1 por ser contrario vale menos 1, ¿no? A que vale 1, pero por ser contrario vale menos 1. 3 menos 1 me va a dar que este resultante va a valer 2. ¿Sí? Aquí en este segundo, C me dice que vale 5. Pero si ustedes observan, C está en sentido contrario. Menos 5. ¿Cuánto va a valer? Menos 5 entonces va a valer. ¿Sí? Muy bien. Aquí en este tercer ejemplo, si yo observo, ¿cuál sería? Tengo E y D, ¿no? Dos vectores. ¿Cuál sería el positivo? ¿Cuál sería el positivo de los dos? ¿E o D? D. D porque D va en la misma dirección. D. Positivo sería D. ¿Cuánto vale D? D vale 1. Y E, como va en sentido contrario,
va a ser negativo. ¿Cuánto vale E? Vale 2, entonces sería menos 2. Menos 2 y 1 que es positivo sería menos 2 más 1. ¿Cuánto sería el resultado aquí? El resultante. Menos 1. Menos 2 más 1 menos 1. ¿Sí? El resultante aquí sería menos 1, chicos. ¿Sí, chicos? Muy bien. De esa forma se trabajan con lo que son los vectores resultantes. Ahora, eso es cuando tenemos los vectores en una misma línea. Perdón. En una misma línea, como observan aquí. Pero también hay ocasiones en donde los vectores no están sobre una misma línea. Por ejemplo, como en estos casos. Están en diferentes líneas, ¿no?, de acción, en diferentes direcciones. ¿Qué pasa en este caso? En este caso se utiliza lo que es el método del polígono. ¿Sí, chicos? Se utiliza lo que es el método del polígono. ¿En qué consiste este método? Que yo voy a juntar cada uno de estos vectores a tal punto de que pueda formar un polígono. En este caso, ¿no? A, que es esta flecha, B, que va a continuar después de A, ¿no? C, que va a continuar después de B, ¿sí? He juntado los tres vectores. Ahora, para yo poder calcular el vector resultante de estos tres, voy a tener que trazar un vector que cierre este polígono. Es decir, voy a trazar un polígono aquí abajo para cerrarlo. Pero aquí viene el detalle. Para que ese resultado sea positivo, ¿no? Para que ese resultante sea positivo, ese vector que yo voy a trazar tiene que estar en dirección contraria a mi primer vector. ¿Sí? Quiere decir que si mi primer vector está indicando su flecha hacia arriba, ¿no?, y está partiendo desde este punto, quiere decir que mi vector resultante también va a partir de este punto y se va a dirigir hacia este final. ¿Ven? Cuando yo trazo esta línea que va a ser la resultante, ¿no?, yo puedo decir que este será mi vector resultante, chicos, ¿sí? Cuando yo cierro este polígono en dirección contraria a mi primer vector. Por lo tanto, yo puedo decir que R, ¿no?, mi vector resultante, va a ser igual a la suma de A más B más C. ¿Sí? A la suma de estos tres será un vector resultante que voy a obtener. ¿Sí, chicos? Muy bien. Acá tenemos otros ejemplos. En este ejemplo, por ejemplo, tenemos tres vectores igual, pero que están de forma continua, ¿no? Aquí hay una propiedad, chicos. Cuando ustedes vean que los vectores están de forma continua, uno tras otro en la misma dirección, ¿no?, ¿qué les dije yo? El vector resultante siempre tendrá que ser el último, ¿verdad? Por lo tanto, ahí está. Mi vector resultante tendría que ser este. Voy a ponerlo más grueso para que lo noten. ¿Ya? Este tendría que ser mi vector resultante. ¿Ya? Que puede valer C, vamos a ponerle, ¿ya? Y como vimos en el anterior ejercicio, el vector resultante tiene que ser la suma de todos los demás vectores, de todos los vectores. El resultante es la suma de todos los vectores. En este caso solo tenía 3, por eso sumé 3. Pero en este caso, los tres vectores se están cerrando entre sí. Por lo tanto, voy a sumarlos aquí. A ver, voy a poner esto más arriba. Aquí mi resultante saldría 0, pero ahorita les voy a explicar por qué. ¿No? Si ustedes observan, si yo sumo mis tres vectores, sería así, ¿no? A más B, ahí voy a colocar esto acá un ratito. La suma que yo tendría aquí sería A más el segundo vector que es B. Aquí, este tercer vector que está de rojo, este vector C,
¿no? ¿Qué le dije yo al inicio? Para que yo pueda cerrar, ¿no? Un polígono tiene que estar en el lado opuesto a mi primer vector. Pero como este está en el mismo sentido que todos, perdón, no está cumpliendo, por lo tanto no va a ser positivo. Sería entonces menos C. ¿Sí, chicos? A más B sería igual a menos C. Acá me faltó el igual. A más B sería igual a menos C. ¿Sí? Porque en este caso, el que está de rojo, ¿no? C está en sentido contrario a lo que debería de ser. Lo que debería de ser es lo que está en línea azul. ¿Sí? Como le dije, ¿no? Para cerrar un polígono. Sentido contrario a mi primer vector. Pero como este C que me están dando no está en ese sentido, entonces va a tener signo negativo, ¿no? Y si yo observo, C también es el resultante, ¿sí o no? Por lo tanto, yo puedo decir que A más B va a ser igual a menos C. Ahora, si yo lo reemplazo en esta fórmula, se podría decir general, para hallar el vector resultante, sería así. Sumo todos los vectores. A más B más C, ¿no? Para hallar mi vector resultante. Si yo sumo todo eso, me va a dar lo siguiente. A más B dice que es menos C. Entonces, menos C más C, ¿cuánto me va a dar? Como son iguales de diferentes signos, se van a eliminar dándome como resultado 0. 0. Por eso, chicos, cuando ustedes vean esto, vectores que están formando un polígono, ¿no? Pero, si ustedes ven, todos están en una misma dirección, mi resultante de frente van a decir que va a ser 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el último vector, que en este caso debería ser C, para que sea positivo, debería de cerrarse de forma contraria. No en la misma dirección como lo tienes este C que está en rojo. ¿Sí, chicos? Vamos a ver aquí en este ejemplo. Aquí tenemos, en este polígono tenemos el vector A, B, C, D y E. ¿Cuánto será mi vector resultante aquí? 0. ¿Saben? 0, pero ahí se cambia la E, sería menos E. Claro. Sería A más Que todo B está más yendo C en más un mismo D sentido. igual a menos C sería. Exacto. ¿Por qué? Porque supuestamente, al ser un polígono, mi último vector debería cerrarse en forma contraria a mi primero, ¿sí o no? A ver, vamos a agrandar, vamos a poner un poquito más grueso para que lo vean. Mi último vector, el que va a cerrarlo, debería estar en forma contraria a mi primer vector. ¿Ven? Indicando para allá, para que lo pueda cerrar. Pero, como veo en mi gráfica, no se está haciendo así.